compañeros? Buenos días. Yo voy a presentarles el tema de lesiones por presión. Y para iniciar este tema, primero tenemos que realizar la definición, que sería una lesión causada por la presión que no sea mitigada, que resulte en el daño del tejido subyacente. Esto, como bien dice la definición, va a ser generado por fuerzas. En este caso, algunos estudios denominan que en pacientes con solo aplicar 0.5 newtons, que sería aproximadamente 500 gramos, por aproximadamente 30 minutos puede generar una úlcera. Otros estudios, cuando ya abarcan el tema de fragilidad, mencionan que pueden hasta presentar de 0.25 o hasta 0.1, que serían aproximadamente 10 gramos por un periodo de 35 a 45 minutos para poder generar una lesión por presión. Y bueno, ¿dónde se pueden generar esas lesiones por presión? Pueden ser dependiendo de la posición en la que se encuentra este paciente. Puede ser en decúbito supino, decúbito lateral o decúbito prono, que como pueden ver en la imagen puede ser en bastantes puntos. En orden de mayor prevalencia serían uno en decúbito supino, los talones y los codos y sacro principalmente. En decúbito lateral, lo que serían las costillas. En esta imagen no lo menciona, pero también sería el hombro, los cóndilos y los malleolos, que serían las prominencias óseas. Y en el caso de decúbito prono serían los dedos, las rodillas, y va a depender si el paciente es hombre o mujer, puede presentarte en los genitales, perdón, o en las mamas, dependiendo de la paciente. Bien, ahora con todo esto no solamente excluye las lesiones en puntos con salientes óseas, sino que también menciona la literatura que pueden presentarse lesiones e incluso por medio de tratamientos que sean intrahospitalarios. En el caso de férulas, como pueden ver en la paciente del lado derecho, que tiene una pequeña úlcera en su dedo pulgar, y en el caso de la paciente del lado izquierdo, que tiene una lesión por presión debido a la utilización de un mecanismo por intubación. Bien, antes de hablar de la epidemiología, tengo que hablarles un poco de la clasificación, debido a que la epidemiología es relativamente oscilante en cuanto a la clasificación que se utilice. Tenemos dos clasificaciones principalmente. Una de ellas es de acuerdo a la evolución clínica que presenta el paciente, perdón, que ya le hemos visto en diferentes clases, que simplemente cómo se genera una lesión dérmica, que puede ser con seis fases, perdón, una fase de eritema hasta una fase de cicatrización, y obviamente van a intervenir distintos procesos que sería muy largo explicarlos, pero nos vamos a centrar principalmente en la segunda clasificación, que lo va a hacer dependiendo del grado de lesión que presenta el paciente. Lo va a categorizar en 4 estadios, 1, 2, 3 y 4 respectivamente, y esos van a corresponder a perdón, a la capa epidérmica que pueda llegarse a lesionar. En el grado número 1 tenemos que solo abarca la epidermis, en el grado número 2 abarca la epidermis y la dermis, en el grado número 3 ya invade lo que sea la epidermis, la dermis y parte del tejido celular subcutáneo, y en el caso del estadio número 4 tenemos que ya abarca a tejidos subyacentes como el músculo e incluso el hueso. Bien, ahora tal como hablar de la epidemiología, tenemos que las lesiones por presión se estima en el mundo que 50% de los pacientes que son hospitalizados, que sean mayores a 70 años, tienen un riesgo de prevalencia elevado de cerca del 50% de estas lesiones. Se habla que también los pacientes que tengan algún síndrome de fragilidad, incluso pacientes que tengan algún grado de inmovilidad, pueden presentar ese tipo de lesiones. También se habla que en estudios eh, los pacientes que llegan a estar hospitalizados cerca de una semana pueden presentar una lesión por presión en el estadio número 2 entre el 30 y el 37% de los pacientes, y en el caso de que el paciente se hospitalice por 2 semanas, puede llegar a tener un riesgo elevado del 54% para generar una lesión por presión. Ahora bien, tenemos los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo tanto intrínsecos como extrínsecos. Entre ellos, los pilares que son fundamentales para poder hablar de lesiones por presión, tenemos 4. La limitación de la movilidad, como dije, puede generar una lesión por presión si se deja mucho tiempo el paciente en una sola posición, y por lo tanto va a generar una fuerza en una saliente ósea, o incluso sobre algún dispositivo que se le haya sido colocado. La incontinencia es un debate, lo puse porque lo mencionaba mucha literatura, pero menciona que principalmente es la incontinencia de tipo fecal,
en lugar de la tipo urinaria. En el caso de factores nutricionales y comorbilidades, pues tenemos pacientes con comorbilidades como diabetes, hipertensión, eh, síndrome metabólico, entre otros, pueden generar un riesgo elevado de entre un 22 a un 27% de generar ese tipo de lesiones. También tiene que ver mucho sobre el tipo de estado nutricional. En el caso de que el paciente presente un grado de nutrición, como lo comentó mi compañera Mónica en la clase pasada, pues puede generar una disminución en la síntesis de proteínas, perdón, sí, de proteínas, perdón, y por lo tanto va a conllevar en cierta medida a una lesión por presión. En el caso de que el paciente puede generar una lesión, un nivel de lesión, perdón, un nivel alterado de conciencia, este paciente al no tener realmente eh, la esfera mental íntegra, se menciona que puede tener un riesgo elevado de un 37% de generar una lesión por presión. Y bueno, como tal, la guía de práctica clínica marca que tenemos factores intrínsecos y factores extrínsecos, que ya les había mencionado. Los factores intrínsecos más importantes serían la inmovilidad, la alteración respiratoria circulatoria, el estado de anemia, alguna insuficiencia vascular, presión arterial baja, desnutrición y la edad. En factores extrínsecos tenemos la humedad, el uso de perfumes o lociones, superficies de apoyo, masajes en la piel con salientes óseas, bueno, sobre salientes óseas, presencia de sondas, como vimos en las imágenes, y también el uso de férulas, como también vimos en las imágenes. Bien, ahora como tal tenemos realmente múltiples escalas para poder hablar sobre lesiones por presión. En eso tenemos, bueno, les voy a presentar varias escalas. La primera de ellas sería la escala de Braden, que evalúa seis esferas: la percepción sensorial, la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y la fricción por roce. En ellas tenemos que si tiene un puntaje menor o igual a 16, hablamos de que el paciente puede tener un riesgo elevado entre un 57 a un 58% de generar una lesión por presión. Ahora bien, también tenemos la escala de Norton modificada, que también evalúa cinco rubros. En ese tenemos el estado físico general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia. Y bueno, aquí nos habla sobre un riesgo elevado entre 5 a 9 puntos y un riesgo mayor, bueno, un puntaje mayor a 16 habla de un riesgo realmente bajo o sin riesgo. Bien, ahora en la siguiente escala tenemos la escala de Arnell. En ella tenemos que también evalúa seis esferas. Tenemos el estado mental, la incontinencia, actividad, movilidad, nutrición, aspecto de la piel y sensibilidad cutánea. En ella tenemos que el riesgo de lesiones, bueno, de lesiones por presión aparece en un puntaje menor o igual a 12. También tenemos la escala de EMINA, en donde también podemos observar que solo son 5 rubros en el que evalúa el estado mental, la movilidad, la humedad, la nutrición y la actividad, que evalúa también, en este caso, presenta un riesgo elevado a pacientes que tengan una puntuación de 8 a 15 y un riesgo elevado a pacientes que tengan una puntuación entre 1 a 3, y pacientes que tengan 0, pues simplemente no tienen riesgo de desarrollar una lesión por presión. La escala de NOVA 5, como su nombre dice, solo evalúa 5 rubros: el estado mental, la incontinencia, la movilidad, la nutrición y la actividad. Y de igual forma evalúa entre 9 a 15 puntos que tenga un riesgo alto y de 0 puntos simplemente sin riesgo. También, está no la vida también, perdón. Bien, ahora tenemos como tal la fisiopatología. Para entender las lesiones por presión tenemos que entender que tenemos diferentes tipos de fuerzas que se pueden ejercer sobre la piel para poder generar una lesión. Entre ellas tenemos la presión, la fricción, también condiciones climáticas como la humedad, e incluso la utilización de dos tipos de fuerzas como sería la presión y la fricción para generar un nuevo tipo de mecanismo como sería la fuerza de cizallamiento. Entre ellas tenemos que para iniciar la fisiopatología de una lesión por presión, tenemos principalmente que se debe ejercer presión entre un punto, una saliente ósea o algún lugar susceptible. Principalmente se puede decir que entre 30 a 25 minutos después de generar presión sobre algún punto se puede generar un estado de isquemia y posteriormente se puede
generar una reversión de esto entre 2 a 6 horas posteriores. Si es que no se mitiga la presión generada sobre el individuo, se habla que puede generar estados ya simplemente de colapso de los vasos sanguíneos e incluso de una trombosis de estos entre unas 24 a 36 horas posteriores a generar la presión. Y bueno, subsecuentemente estos estados nos va a llevar a un necrosis del tejido que nos conllevaría ya como tal a la lesión por presión. Algo importante que hay que recordar aquí es que también puede cambiar dependiendo del individuo. Se menciona en la literatura que los pacientes con tez blanca sufren mayor grado de fragilidad en desarrollar lesiones por presión. En cambio, los pacientes con tez oscura incluso pueden decirse que no se diferencia bien como tal el estadio número 1 de una lesión por presión debido a que tiene un tipo de lesión que no decolora a la presión, simplemente se mantiene estático y por lo tanto no es visible. Ahora bien, como tal el cuadro clínico realmente es totalmente clínico. Se habla principalmente la generación de dolor en el paciente. A todo eso tenemos que los pacientes en un 85% mencionan que este dolor es como de quemazón, es quemante, es constante, es rotundo y principalmente es catalogado en una EVA entre 7 a 8 e incluso hay pacientes que simplemente lo catalogan como un 10. También se habla en pacientes que están que no tienen totalmente la esfera mental íntegra. Se habla de un estado de irritabilidad constante y perpetuo. Y en el caso de pacientes que realmente no tengan la capacidad de comunicarse con nosotros, se puede apreciar cierto grado de olor que puede darnos indicios sobre un tipo de lesión por presión que ya está sobreinfectado por algún tipo de bacteria. Tenemos del lado derecho varias imágenes que nos hablan sobre los estadios, estadio número 1, 2 y 3 y 4 respectivamente. La imagen no es muy buena por la definición, pero aquí tengo otra que puede explicar un poco más sobre esto. Bien, ahora tenemos el diagnóstico. Igual realmente es clínico, se tiene que visualizar realmente la lesión como tal. También se marca que puede ser incluso accidental al momento de cambiar de turno o simplemente de andar movilizando al paciente para poder cambiarlo de posición. Se habla que puede encontrar ese tipo de lesiones y pues simplemente es un hallazgo de tipo accidental. Ahora bien, tenemos que en caso de que el paciente ya presente algún grado de mal olor o incluso ya una lesión de tipo supurativa, perdón, podemos mandar un cultivo y nos puede arrojar los diferentes tipos de microorganismos que tenemos del lado derecho. En este caso, en el medio intrahospitalario tenemos las pseudomonas aeruginosa, proteus, bacterias anaerobias, providence, también Staphylococcus aureus y en casos muy extremos que sean resistentes a la meticilina. También se habla en la literatura que podemos pedir algún tipo de radiografía en el caso de que nosotros sospechemos que ya invadió tejido subyacente. Como podemos ver en la imagen, no se alcanza a ver adecuadamente, pero en el quinto metatarsiano tenemos un cambio de densidad que nos podría hablar de un proceso de osteomielitis. Bien, ahora como tal tenemos el tratamiento, realmente el tratamiento es integral, no solamente es farmacológico o incluso quirúrgico, y para eso tenemos primero que hablar del tratamiento no farmacológico. Para eso tenemos que tener muy presentes los factores modificables, que son la dieta y la posición, que la literatura también marca que la posición realmente es el tratamiento ideal y es la primera línea para poder ayudar a nuestro paciente y posteriormente evaluar su estado nutricional para poder también ayudarlo a generar una buena reparación epitelial. Bien, en este tratamiento no farmacológico sobre la posición nos habla de distintos dispositivos. Perdón, toma. Perdón. Nos habla sobre distintos dispositivos para poder ayudar al paciente a mitigar ese tipo de presiones. Nos habla la literatura que pueden existir dispositivos de presión constante y dispositivos de presión alterna. Estos van a depender obviamente del material que sean generados. En el caso de que tengamos un dispositivo de presión constante, como son las camas de aire, o incluso camas de agua, pues va a depender obviamente del capital que tengan los pacientes para poder comprarlos debido a que no existen en el medio hospitalario o son muy escasos.
Y en el caso de un dispositivo de presión alterna, como son, se le llama camas modulables, me parece, pueden realmente ejercer, perdón, menos presión en las salientes óseas y por lo tanto reducir la probabilidad de que el paciente tenga un tipo de lesión. Ahora bien, eh, el uso de antibióticos y en el tratamiento farmacológico, perdón, pues va a depender obviamente de la bacteria que encontremos o incluso de el hongo que pueda alojarse en este tipo de lesión. Y también la literatura normal que se utilizan apósitos para poder mejorar la revitalización de la lesión. Ahora también, como última instancia, sería el tratamiento quirúrgico, que obviamente tiene que ir de la mano con el tratamiento farmacológico para poder asegurar una recuperación al 100% de ese tipo de lesiones. De manera principal tenemos que hacer un desvidamiento que puede ser de tipo químico, autolítico, mecánico. Eh, Actualmente se recomienda que el tipo mecánico ya no se utilice porque en lugar de ayudar al paciente a mejorar o a sanar la lesión que ya tiene, estamos provocando otro tipo de lesiones debido al desgaste que hacemos con el medio de curetaje o incluso con la utilización de un bisturí para poder retirar todo ese tipo de tejido necrótico. Ahora también podemos utilizar algún tipo de cierre primario para evitar la exposición de ese tipo de lesiones al medio ambiental. También tenemos injertos de piel, colgajos miocutáneos y en casos realmente extremos en donde ya se haya generado una sobreinfección bacteriana y se haya detectado de manera tardía, pues nos habla de una amputación o incluso una remoción de la prominencia ósea que sea afectada para poder salvaguardar la vida del paciente. Como les mencioné anteriormente, también se utilizan apósitos, de hecho los marca la guía de práctica clínica y van a depender exclusivamente del tipo de lesión, bueno, de estadio en el que se encuentra la lesión. Tenemos de estadio número 1 a número 2, tenemos las láminas de poliuretano hasta hidrocoloide extrafino, que esto nos va a ayudar a mitigar la fricción que se realice sobre la lesión y por lo tanto va a ayudarnos a un mejor proceso de reparación. En el caso de estadios número 3 a 4, pues como pueden ver tenemos una gran gama de colgajos, bueno, perdón, de apósitos que podemos utilizar y bueno, van a depender realmente del tipo de lesión y también de nuestro criterio para poder utilizarlos correctamente. Aquí nos marca también la guía sobre el tipo de medicamentos que podemos utilizar en el caso de metronidazol. También otra literatura nos habla ya de una antibioterapia mucho más elevada, un poco más extenuante e incluso nos habla sobre tipos prolongados para poder asegurar realmente que esa lesión no pase a estadios mayores y que tenga una recuperación pues exitosa en el paciente. Bien, les digo, el algoritmo realmente no es muy largo, está muy bien explicado, pero se los dejo aquí porque no se alcanza a ver mucho. Una disculpa, pero ya si quieren revisarlo ya con más calma en su casa. Ya. Bien. Ahora como tal la prevención, bueno, tenemos que en este caso para realizar la prevención de una lesión por presión, el punto clave sería simplemente el uso, perdón, bueno, sería simplemente la movilización del paciente. Eso sería como realmente el punto clave. La literatura marca que va a depender obviamente de la incapacidad del paciente para su movilización, pero nos habla de unos tiempos entre 2 a 4 horas, e incluso el personal de enfermería marca que sea al menos una vez por turno para poder evitar entre un 50% ese tipo de lesiones. Tenía un video preparado aquí, pero realmente no me deja exponérselos, una disculpa. Bien, ya para finalizar tenemos mis artículos que revisé. El primer artículo que revisé realmente habla sobre todo lo que les acabo de mencionar, es donde me guié para poder darle la exposición, pero el segundo artículo que también revisé fue sobre el uso de dispositivos para mitigar la presión, como sería las camas de aire, las camas de agua y también los dispositivos adaptables de presión y cómo pueden repercutir
en la recuperación o incluso en la prevención de este tipo de lesiones. Algo importante y algo característico que pude encontrar y pude notar fue que los colchones de aire, como los colchones de agua, van a reducir en los pacientes de terapia intensiva, van a cerca del 27% de las lesiones por presión. E incluso se habla que eh, los colchones de aire pueden llegar a superar hasta el 30% la prevención de ese tipo de lesiones. También en ese estudio contrapone el costo-beneficio de los colchones de aire y los colchones de agua, debido a que en la terapia intensiva los colchones de agua pues realmente son pesados, su costo de mantenimiento es un poco elevado debido a que tiene que hacer una recirculación de agua, tiene que andarlos movilizando o incluso pueden llegarse a reventar y por lo tanto puedes generar más accidentes de los que se quiere prevenir. Ahora bien, también nos menciona sobre los dispositivos adaptables de presión, en esos que son mucho más costosos para el paciente, y en ese estudio menciona que realmente no se observa una diferencia significativa debido a que estos aparatos, generan solamente un 29% en la prevención de las lesiones por presión. Eh, por el contrario, tenemos a los dispositivos de aire, como serían un colchón de aire, que realmente solo sería por un 3%. Entonces realmente no lo consideran eh, realmente apto para poder considerarse un mejor beneficio debido a su costo excesivo que tiene este tipo de dispositivos. Y bueno, sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Sí, dudas, preguntas. Doctor, yo tengo entendido que, por ejemplo, todos los apósitos, sobre todo los de hidrogel y así, pues no se cambian diario para, obviamente, permitir que haya una regeneración correcta de la lesión. Pero ¿cada cuánto es lo recomendable de que nosotros hagamos como otra vez todo el proceso de limpieza y el cambio del apósito? ¿O cuando ya no se hace como un proceso de limpieza profunda y ya solo como dejamos pues así a la lesión? Eh, ¿Qué crees que esto es especialidad? Hay una especialidad de clínica de heridas. Era una de las recomendaciones que yo les iba a comentar. Es que si ustedes revisan este tema, es una infinidad de apósitos, de gasas, de quién sabe cuántas cosas que ahora se han inventado, muy buenas todas, por cierto, pero tienen su propia indicación, tienen una indicación muy puntualizada. ¿Qué quiero hacer con mi paciente? ¿Qué grado lo tengo? Entonces, en base a eso, ¿cómo tengo mi lesión? Ajá, ¿y qué quiero hacer con mi lesión? Entonces, por eso los hidrogeles, si mi lesión está seca, si mi lesión es húmeda, si mi lesión es purulenta, si mi lesión es necrótica, si mi lesión es qué está, cómo está mi lesión. Entonces depende el tipo de apósito que vamos a utilizar y ese apósito que ya lo tenemos indicada por el tipo de lesión que yo tengo, entonces tiene sus indicaciones, porque hay autolíticas que obviamente lo que requieren son semanas, una semana, 2 semanas. Hay otras que nada más son de humidificación, pues que las requiero 24, 48 horas máximo, se empaqueta y luego se desempaqueta al siguiente día. Entonces, no es lo mismo tener, vuelvo a repetir, los hidrogeles y todo eso a los que ya tienen antibióticos, las autolíticas, o sea, es aquí dependiendo. Nosotros como tal en geriatría, pues sí los vemos porque pues andamos en esto, ¿no? Pero más bien quien dicta eh, todo esto es clínica de heridas. Ellos te dicen, no, sí, mire que es una lesión tal, una carga viral tal, digo, carga bacteriana con tal, el olor, el dolor, necesitamos esto, o necesitamos un sistema VAC, o necesitamos tal. O a lo mejor nada más es una lesión por presión grado 1, entonces nada más queremos, no sé, un lubricante, ¿no? ¿Cómo se llama? Su teflón, o queremos nada más puro petrolato, fíjense. Entonces, esto depende del tipo de lesión, ¿sale? Y qué tanto está infectada. ¿Qué tiene mi lesión por presión? ¿Sale? Entonces, no es fácil. Es toda una especialidad y que son como 3 años.
son como 3 años para hacer esta especialidad, ¿sale? Entonces ahí sí, no, ustedes no, ay, es que yo vi que los estos de algas marinas o el de miel, ¿no? Que les ponen, es muy famoso el de miel o el de gusanitos y todo eso, ¿no? Eso depende saber mucho, ¿vale? No sé si contesta tu pregunta o la rodilla nada más, pero no, ustedes ahorita saliendo no hagan eso. Muy bien. ¿Dudas? ¿Sí? ¿Algún otro? ¿O los confundí más? ¿No? ¿O Yo, ya yo, me quedé? este, en general, cuando tratamos a un paciente que está, pues, está en cama, ¿cada cuánto tiempo se recomienda cambiar la posición del paciente? Ah, ya. Para eso necesito un reloj, que no lo escuché en tu compañero. Ese reloj lo ponemos así como aquí, mi reloj, aquí. Pero ese reloj se pone con la posición que yo quiero, cada 2 horas, mínimo cada 2 horas. Por el dato que dio su compañero, que en el momento de que aumenta la presión tanto tiempo, entonces, porque aquí va por las presiones capilares y de la presión venosa y la arterial y todo eso, entonces se ha visto que después de 2 horas ya hay lesiones. Entonces, tienes que hacer tu reloj así y cada 2 horas ponerle una posición para que tus cuidadores, tu familia, tus enfermeras ya saben a que a determinada hora le toca tal posición. ¿Sale? Entonces depende cómo está mi paciente, qué tipo de postración tiene en silla, como dijo su compañero. Son lesiones por presión por silla, por cama, ¿por qué? Por decúbito dorsal, decúbito lateral, en prono, que ahora está muy de moda, ya está mucho tiempo, pero bueno, prono, considerarlo ahora. Entonces, dependiendo a eso, es la posición que yo voy a ir dando. Ya hay posiciones, o sea, en decúbito dorsal no lo voy a dejar así todo derecho ni lateral, le damos ciertas posiciones fisiológicas para evitar las malas posiciones y cada 2 horas es alternar estas posiciones, ¿sale? Ok, gracias. Entonces, ¿Qué otra pregunta? Sí, tiene, perdón. ¿qué tanta utilidad tienen estos como cojincitos con semillas? Sí, mucha, porque es lo que es, yo creo que sería parte de la pregunta previa, es la posición que yo quiero, o sea, a lo mejor 2 horas lo voy a tener sí en decúbito dorsal, entonces yo cómo quiero que estén mis codos, cómo quiero que esté mi cabeza, cómo quiero que esté mi cadera, cómo quiero que estén mis rodillas, mis talones, mi sacro, que es como ustedes vieron, son los lugares que por porcentaje yo voy a esperar las lesiones por presión, ¿no? Entonces, sí, en ese momento, desgraciadamente no están acá, si no, pues les enseñamos con el paciente, pero es alinear cada parte del cuerpo, ponerlo en posición y de ahí que las almohadillas de estas de alpiste, no de alpiste, no de ¿cómo se llama? De semillas de unicel, son las que más nos gustan. ¿Por qué? Porque no se humedecen tanto, no guardan bacterias, bueno, no tantas, son fáciles de poner y quitar, no van a pesar. Entonces, sí, es de mucha utilidad sabiéndolas utilizar, porque si les vas a poner en un lugar donde no, es como la imagen que puso su compañero, ¿no? Lo ponemos en un lugar donde no y lo vamos a contracturar o le vamos a hacer otra lesión por presión. Sí, entonces sí, hay que saber. Y en internet encuentran la posición de cúbito dorsal para úlceras por presión y les van a decir debe estar, cómo debe estar el tronco, cómo debe estar la cadera, cómo debe estar las rodillas, los talones, el sacro, ¿vale? Sí, es de mucha utilidad. Gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra que leyeron? Bueno, si no es así, voy a dar mi punto de vista a Eric Moisés. Pues bien, tu participación es buena, solo que no me gustó que la mayoría de tu literatura haya sido de la doctora Rodríguez del año 2012, ¿sale? ¿Y por qué? Porque actualmente ya hay otra clasificación. Esas lesiones hasta grado 4, no, ya quedó antigüita. Actualmente ya son grado 5, que son las lesiones indeterminadas, cuando nada más vemos la escara, ¿sale?
Y acuérdense, no son úlceras, porque no todos son úlceras. Un grado 1 no es úlcera. Y ustedes llegan a ver la parte necrótica, eso no sería úlcera, este sería escara. Lo que estamos viendo es la escara. Entonces, en esta clasificación de 4 grados, pues me dice la lesión 1, eritema, la lesión 2, en tejido de la dermis, epidermis dermis, el grado 3 en grasas, celular subcutáneo, y en grado 4, pues obviamente músculo, fascia, hueso, lo que más se vea profundo, ¿no? Y el grado 5 sería lo que no vemos, que sería la escara, lo necrótico. Y hay otra que se sale de esta, que es la lesión tisular profunda, que no vemos, o sea, vemos a lo mejor algo moradito ahí como marmorio, pero por dentro ya se está licuando la lesión por presión, ¿sale? Eso es, por ejemplo, en las obesidades sarcopénicas. Entonces, mucho cuidado, ahí no me gustó tanto tu literatura. Por lo regular, yo les recomiendo que sí, obviamente tienen que leer estos libros clásicos, y más el de la doctora Rodríguez, porque es un libro mexicano, que finalmente se hace aquí en la Ciudad de México, pero pues pues ya 12 años, pues digo, en el año 2012 al 2021, pues casi son 10 años, pues ya pasó, ya llovió. Entonces, ya hay otras clasificaciones. Yo les recomiendo que para la próxima si lean estos libros y después hagan una revisión en artículos de revisión, precisamente de revisión de los últimos 3 años, 2 años. Al fin ustedes son bien chichos ahora para la internet, para la red, y ya para que no suceda esto. Entonces queda prohibido la definición de úlceras por presión. Actualmente es lesiones por presión, y esa clasificación ya no es de 4, ahora es de 5, y considera las lesiones tisulares profundas, ¿sale? Después, todo bien, epidemiología, todo bien, los factores de riesgo, intrínsecos, extrínsecos, muy bien, las escalas Braden y Norton, que son las más utilizadas. Si ustedes vienen aquí al hospital, la hoja de enfermería ya lleva esto, entonces no se van a escapar de eso. Lo de la fisiopatología, lo de presión, cizalla, fricción y humedad, eso se lo tienen que saber. ¿Esto para qué? Para que ustedes expliquen al familiar que debe estar con su sábana bien, bien estiradita, nada de tener dobleces o hules y todo eso, porque el hule pues obviamente va a aumentar la humedad. Las sábanas así todas arrugadas, feas o viejas, bueno, pues que a veces la economía también, ¿no? Pero deben estar bien, bien estiraditas para evitar cizalla, ajá, la movilización, pues lo de la presión, la fricción y todo eso. Y sí, muchas veces nosotros las hacemos, bueno, digo nosotros como cuidadores de la salud, porque pues, dejamos las jeringas. Yo tengo fotos donde galletas, así galletas que el familiar comió y las dejó ahí, hacía en la espalda, hacía la lesión por presión de la galleta, Triquitaco, creo que era, hasta la marca, ¿no? Sí, 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 todo eso encontramos las úlceras por las sondas Foley, las úlceras por la cánula que les presentó su compañero, por todo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo de fisiopatología es muy bueno, el cuadro clínico, obviamente, el diagnóstico, pues sí es clínico, ustedes lo ven, lo huelen, pues, súper clínico. Rayos X sí es para pues, determinar hasta dónde estoy llegando, cómo está mi hueso, cómo está lo demás, cómo está la circulación, porque finalmente es lo que tenemos que ir determinando. El farmacológico, el no farmacológico es para ustedes, es para el médico general, es para el primer nivel. Pues obviamente tenemos que ver, tienen que saber de colchones, tienen que saber cuándo poner un colchón, por qué no de agua, ya dijeron, es muy pesado, es frío, se pica fácilmente, entonces les recomiendo que no. El colchón normal es de esos de alberca, no, porque pues, es un hule malo, es un hule que te va a hacer más húmedo, que si se va a orinar ahí te va a hacer todo un caldo de cultivo, entonces no se recomiendan. ¿Cómo se llaman? Las pieles de borrego, pues tampoco, porque guardan mucho calor, guardan muchas bacterias, si humedece, pues ya se infectó. Sí, yo he visto que gente no hay dinero y les ponen su salea de limpiecito, pues sí, pero son los menos, casi los familiares a veces no son muy, muy así, como que muy quisquillosos en la higiene, entonces no se recomienda. No digo que no sirvan, sí sirven, pero hay que ver las condiciones económicas y culturales, ¿no?
Obviamente nosotros apostamos más por los colchones de presión alterna, nos va muy bien, menos lesiones, sí previene un poquito más, pero pues como dijo, finalmente la prevención está en la movilización del paciente, el reloj, acuérdense, busquen ahorita en la red lesiones por presión, reloj de movilización y ahí van a venir las posiciones y todo eso. Entonces, eso sí es muy importante. El farmacológico, pues obviamente, antibióticos, por favor, se los suplico, me hinco. Si van a dar un antibiótico es porque tienen el cultivo. Actualmente, no, pero es que cultivo, por favor. Si ustedes ven que está purulento, está en sepsis, bueno, le inicio tratamiento, pero su cultivo antes del tratamiento. Le tomo ahorita el cultivo y ahorita mismo, después del cultivo, inicio el antibiótico. Y conforme me vaya resultando el cultivo, yo voy cambiando antibiótico. Ya no se vale de que, pues es que no, pues dale su amiga, ¿no? De una vez su amiga. No, para nada. Cultivo, ¿sale? Solamente así voy a justificar antibiótico. Apósitos, ya, ese era otro comentario que ya se los dije a su compañero. Bueno, pues no estamos nosotros para recetar, y más la economía. Si han visto los apósitos, los parchecitos, son prácticamente de 10 por 10, 15 por 15, no, ni 15 por 15. Los más grandes son como de 10 por 10 y te cuestan 1,000, 2,000 pesos. Entonces no van a hacer gastar a su paciente para que no les sirva o para que los irrite más, por favor. Entonces ustedes no los receten. Así, se los pido, no los receten. Y quirúrgico, aquí depende, porque a veces sí vienen súper purulentos con la escara, súper fétidos, o sea, viene con la escara como tal y saliéndole melcocha por donde sea, perdón, el pus por donde sea, entonces ahí sí va a ser mecánico, o sea, ahí autolítico no, o sea, no vas a parar la sepsis, entonces ahí sí. Entonces aquí también depende del estadio clínico, obviamente un estadio 2, 3 a lo mejor limpio, pues no va a ser quirúrgico, a lo mejor ya va a ser nada más puro apósito, ¿sale? Entonces considerar el quirúrgico, todo depende ya la valoración y cómo esté el grado de la lesión de mi paciente, ¿sale? Y el colchón, bueno, ya, creo que es todo lo que más les puedo ayudar. No sé si haya más preguntas. Esta clase es más que nada para que ustedes estén a las vivas. ¿Dónde es el mayor porcentaje de úlceras, de lesiones, perdón, ya estoy cayendo, de lesiones por presión? Terapia intensiva, urgencia. Segundo, hospitalización, agudo, subagudo. Tercero, en casa también, asilos y después casa. Entonces ustedes ya lo saben, ¿para qué? Para que si van a ser intensivistas, van a ser urgenciólogos, van a ser ginecólogos, van a ser, no sé, geriatras, ustedes ya saben en qué momento mi paciente va a ser más susceptible a una lesión por presión. ¿Y dónde? ¿Dónde, doctor? Pues lo tengo acostado en decúbito dorsal y en una semana no lo he volteado, les aseguro que ya tiene su lesión por presión. ¿Sale? Entonces, en el momento que llega mi paciente en agudo, en urgencias, que me llega la terapia, ponerle las indicaciones, movilizar cada 2 horas y ponerle su reloj. ¿Sale? Indicar alto riesgo, entra Norton, entra, no sé, el que ustedes quieran. ¿Sale? El más fácil para las enfermeras creo que es Norton, es el que trae la hoja de enfermería. Pero ustedes son responsables, no, esto es para evitar. Y aún así, en geriatría, que ya sabemos todo esto y que hacemos todo, aún así el porcentaje es mínimo, pero los hay. 2, 3 días ya tienen su lesión por presión. Y sí, obviamente son pacientes caquéticos que no se mueven, lo que vimos en los factores, ¿no? Son pacientes súper caquéticos que no se mueven, con demencia, desnutridos, frágiles, todo lo que ustedes quieran, pues obviamente 2, 3 días en hospital, lesión por presión. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? No, por mi parte no. Bueno, doctor. Bueno, no sé si los confundo más porque se quedan callados. No, doc. No, doctor, todo Nos vemos bien. mañana. ¿De veras quién faltó? ¿Cuántos somos? 13, pues se van saliendo. Mañana ya, la jefa, ¿quién es la jefa? ¿Margarita? ¿Dónde anda? Sí, doctor, aquí. Ya te vi. Por favor. ¿Pero mañana no es sábado? ¿Mandes? No. El lunes. El lunes. El lunes, por favor, me tomas lista. Si no, se va a volver Sí, esto un doctor. relajo.
Sí, ¿Sale? hoy sí estamos todos completos, doctor. Ah, pues estos son 13 y empezamos con 14. No, es bueno. que Sí, 17. somos, ajá, 17. Ah, bueno, está bien. Entonces nos vemos el lunes. Bye. Hasta luego, doctor. Gracias, Escucha, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor PS.